Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Empezamos con la noticia de la compra de 1.550 Bitcoin por parte de Strategy. Así que ya veis que no es que necesite vender, porque en realidad está comprando más que lo que vendió. Vendió 32, nada más para que el mercado entienda que en el futuro va a vender. Yo creo que es la única razón por vender esos 32. No necesitaban el dinero para nada, tienen reservas para pagar los intereses. Y de hecho, con lo que recaudaron ayer, volvieron a reservar otros 100 millones de dólares y en total tienen 1.000 millones en reservas para pagar los intereses, que les llega para creo que 6 o 7 meses, ¿vale? Y pueden seguir vendiendo acciones, pueden seguir vendiendo STRC en cuanto llegue a la par, que ya ha recuperado el 97. En cuanto llegue a 100, pueden continuar vendiendo STRC para seguir comprando Bitcoin. Y además ahora los dividendos se pagan cada 15 días, con lo cual es más fácil que ese STRC llegue a 100, porque la gente cuando ve que se acerca la fecha del pago de dividendo, compra y entonces es cuando se acerca la par y MicroStrategy puede vender. Así que el food de MicroStrategy no tiene ningún sentido. Siguen metiendo food. La gente dice, no, vendió porque no tenía dinero para pagar. Tenía 900 millones y solo necesitaba muy poquito para pagar. O sea, los Bitcoin que vendió eran 2,5 millones y tiene 900. Ahora tiene 1.000 porque acaba de recaudar otros 100. Y cada día podría recaudar 100 millones y no pasaría nada. Entonces, la gente que dice que no tiene para pagar y que por eso vendió, está mintiendo directamente. Mintiendo. O sea, no es que esté malinterpretando algo, no es que están mintiendo directamente, porque tienen 1.000 millones en tesorería que están solo reservados para pagar los dividendos. O sea, no los tendrían ni por qué tener, porque tienen Bitcoin y lo pueden vender en cualquier momento, es un activo súper líquido. Pero los tienen para callar la boca a esa gente. Y aún así, mienten. Siguen mintiendo. Dicen que vendieron el otro día 32 Bitcoin para pagar dividendos porque estaban obligados, porque no tenían dinero. ¿Para qué vas a vender 2,5 millones? 2,5 millones cuando tienes 900 millones en liquidez. O cuando puedes recaudar esos 2,5 fácilmente vendiendo acciones propias. Solamente vendió para que la gente entienda que sí que van a vender, que aunque ha dicho que no vendería nunca, que sí que va a tener que vender porque tiene que materializar esas ganancias para que el mercado se dé cuenta que esa deuda no va a estar ahí siempre y no van a tener que estar pagando siempre esos intereses por la deuda. Están asumiendo esa deuda ahora porque creen que están comprando Bitcoin a un precio que luego en el futuro va a estar, les va a dar mucho más beneficio y van a poder cerrar esa deuda y quedarse con bitcoins gratis. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, porque el mercado se puede estancar, como hemos dicho, pero esa es la idea de Strategy. Cuanto más tiempo estancado esté el mercado, va a ser peor para MicroStrategy, pero luego después, pues puede que sea muy positivo, porque si el mercado se multiplica por 2 desde estos precios en los próximos 4, 5 años, le sale rentable, ¿vale? Entonces seguramente están jugando a esa carta. Y además cuando en algún punto del mercado, yo que sé, las acciones de MicroStrategy, por lo que sea, empiecen a repuntar, o porque entran en el SP 500 o por lo que sea, y empiezan a repuntar por encima del valor de los Bitcoin que tienen en cartera, pueden hacer la operación contraria a la que están haciendo ahora. Ahora se están endeudando con STRC, pero porque no pueden vender las acciones por encima de lo que valen los Bitcoin que tienen. Pero en el momento que las acciones estén por encima de lo que los Bitcoin que tienen en cartera valen, que puede ocurrir en cualquier momento de mercado que haya un movimiento especulativo fuerte al alza sobre MicroStrategy, pueden deshacer las STRC. Pueden vender acciones, que es dinero propio, y quitarse la deuda. Y eso es lo que seguramente están pensando en hacer. Lo que pasa que no te van a decir exactamente sus planes de futuro, pero seguramente que es algo de eso. No creo que quieran estar pagando intereses de la deuda para siempre. Querrán quitarse la deuda según vaya subiendo el precio de Bitcoin. Lo que pasa que están aprovechando ahora para acumular. Bien,
Dicho esto, vamos a ver qué está haciendo el mercado. Como veis, estamos en el rebote, pero el mercado no está demostrando de nuevo fuerza, porque las bolsas estuvieron rebotando bien ayer y no fuimos capaces de romper los 64.500. Hoy también tenemos el SP500 rebotando un 0,43%. Y como digo, Bitcoin, con la caída que ha tenido, o sea, porque si hubiera caído lo mismo que la bolsa, pues bien, este rebote está bien, en consonancia con el rebote de la bolsa. Pero es que la caída no está en consonancia con la caída de la bolsa. Entonces, con esta enorme caída, el rebote, para demostrarnos que estuviese bien, debería ser muy superior al rebote que está teniendo la bolsa. Y no lo es. Es en línea con si hubiésemos caído igual que la bolsa. Es decir, es en línea con que la bolsa hubiese caído un 12%, nosotros hubiésemos caído esto y estuviésemos rebotando. Pero es que la bolsa no ha caído un 12%. Ha caído un 3 y pico, un 4. Entonces deberíamos estar rebotando mucho más fuerte para demostrar, no, ha sido una debilidad puntual y ya estamos otra vez. No, sigue demostrando debilidad, como veis. Estamos ahí luchando por los 63.000, pero no somos capaces de ponernos en positivo con la bolsa rebotando. Así que sigue demostrando debilidad, como digo. Pero bueno, estamos en el rebote y como dije, los 67.000 sí son fácil de conseguir. En cualquier momento, en cuanto arranque el mercado y rompamos 64.500, iremos a 67.000 y luego ahí veremos si coge más fuerza, porque claro, si tiene ahora una sacudida fuerte al alza, hay muchos cortos que siguen pensando que vamos al 40.000 y se podrían romper todos esos cortos en una subida rápida, que nos podría llevar incluso a romper esta línea verde e ir hacia la línea azul, que ahí sí que ya seguramente saldrían ventas muchísimo más fuertes y sería mucho más difícil de superar. Em, ¿Qué más? Vamos a ver diferentes temporalidades de los gráficos para que tengamos en mente que todavía estamos por debajo de esa línea morada, lo cual es peligro. Ya lo hemos dicho, esa línea viene desde los mínimos del 2018 pasando por los mínimos del 2022. O sea, es una línea importante. Nos saltamos este punto porque no tiene sentido meternos en una mecha que ocurrió por el COVID. Es una caída que en su momento, en una situación normal del mercado, no debió ocurrir. O sea, si no llega a pasar el COVID, esta caída no hubiese existido. Es decir, el gráfico estaba alcista y hubiera consolidado en esta zona de los 8.000 y hubiera salido al alza. O sea, es un punto fuera de lo normal. Pero lo demás, pues está dentro de un gráfico normal y es una línea muy importante, como digo. Y estamos por debajo, no muy por debajo, con lo cual no se puede considerar que eso se haya roto claramente, pero esta semana no podemos caer más. Si esta semana caemos más, entonces ya sí que estamos por debajo claramente. Ya sería una ruptura y ya nos pondría en una situación complicada. Esta semana debemos aferrarnos ahí, cerca de esa línea, y las semanas siguientes lo mismo, y en algún momento meternos otra vez dentro de esa línea si queremos mantener esta zona y atacar la línea bajista, que es lo que hemos dicho que tiene que pasar antes del 3 de agosto para que la cosa no vaya a peor. Tampoco sé si iremos mucho a mejor, pero por lo menos entraríamos en un movimiento lateral en el que la parte baja serían los 60.000 y la parte alta serían los 80.000. Y podríamos tirarnos ahí muchos meses, pero por lo menos no perderíamos esta zona, ¿no? Gráfico diario, como digo, un poco débil, tanto ayer como hoy, no termina de arrancar. Vamos a ver a la tarde cuando abra Estados Unidos efectivamente si somos capaces de ir a por los 64.500. Y en el gráfico horario, pues también se ve un poco de debilidad las últimas horas. Nos ha dejado una resistencia en 64.000, además la de 64.500 que ya hemos comentado en los últimos días. De momento, pues eso, afloja un poco, no termina de arrancar, hace amagos de ir para arriba, pero los últimos movimientos, como veis, han ido un poco en declive. Todavía podemos ir hacia arriba porque nos mantenemos con un dibujo de máximos y mínimos ligeramente crecientes, pero aquí está empezando ya a dudar y no termina, como digo, de mostrar la fortaleza que debería después de una caída tan fuerte, porque cuando cae tan fuerte el mercado está tan limpio que a nada que hubiese demanda subiría fácil, pero es que no hay demanda. Está muy atascado todo, el único que compra es Michael Saylor y encima todo el mundo se le echa encima con mentiras, con un montón de cosas, ¿no?
para intentar... todo lo que hace está mal, o sea, da igual lo que haga, está mal. Si vende preferentes está mal, si vende acciones está mal, si, si no diluye a los accionistas está mal, si los diluye también está mal, todo está mal. Todo lo que haga Michael Saylor está mal, siempre está mal. Esa es la actitud de los que odian que Michael Saylor esté acumulando Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque va en contra de sus intereses posiblemente bajistas y no les gusta nada de lo que haga, porque cualquier ocurrencia que tenga, pues les parece mal. Bueno, el caso es que, como digo, es el único que compra, es lo malo. Bueno, hay otro par de empresas también que compran, Stripe y alguna otra, ¿no? Y el otro día vimos Capital B, pero quiero decir que no hay una compra generalizada como teníamos hace un año, que todas las empresas estaban diciendo que compraban Bitcoin y tal y cual. Eh, es un grupo muy pequeñito y hay más presión vendedora que compradora por parte, no sé, al final, ayer decíamos, quizás el mercado esté compuesto por más particulares, bueno, quizás no, seguramente hay más particulares que inversores tradicionales, pues puede ser que sí, pero bueno, que no tiene mucho sentido en un mercado alcista, porque estamos en un mercado alcista en general, en el mundo, quiero decir, no me refiero a Bitcoin, sino que las bolsas, todo está alcista. Hay dinero de sobra, no hay política monetaria restrictiva ni nada. No tiene ningún sentido que estemos bajando en Bitcoin, da igual el mercado que esté compuesto de lo que esté compuesto, ¿no? Eh, pero bueno, es la situación, ya lo hemos dicho, entonces hay que asumirlo. Vemos que no estamos comportándonos nada bien. Y el resto de mercados, pues, como digo, están bien y eso, pues, no es lo que ha pasado habitualmente, ¿no? Ahora voy a mostraros el gráfico de la dominancia, pero he encontrado un gráfico en el que la dominancia es la real, la que tiene Bitcoin sobre las altcoin, no la que tiene Bitcoin sobre las altcoin, incluyendo las stablecoin, que digamos que no se ve realmente lo que pondera Bitcoin en el mercado cripto, o sea, quitando las stablecoin, que no es cripto. Stablecoin son dólares, son euros, es dinero fiat, que está metido ahí en el mercado cripto tokenizado, pero que no es cripto, o sea, que no es lo que tiene Bitcoin con respecto a lo que tienen las altcoins. Es lo que tiene Bitcoin con respecto a lo que tienen las altcoins y metido ahí una distorsión que son las stablecoins. Si quitamos las stablecoins, esta es la verdadera dominancia de Bitcoin. Está en el 67,74%. Ha estado casi en el 69% recientemente. O sea, casi el 70% del mercado de criptomonedas es Bitcoin. Casi el 70%. Y estos últimos días, cuando ha habido las caídas, la dominancia no ha bajado, ha subido. El otro gráfico nos decía que había bajado. Pero claro, es porque mucha gente se ha salido a stablecoin. Si quitas las stablecoin, que distorsionan eso, vemos que lo que han caído han sido las altcoin mucho más que Bitcoin. Y Bitcoin ha caído, pero mucho menos, y por eso ha tenido esa subida de dominancia fuerte en esta parte de aquí. Y estamos en un 67,74, nada que ver con el 58 que nos muestra el otro gráfico. Así que claramente, pues eso, se ve la distribución del mercado aquí, que Bitcoin tiene casi el 70% del mercado y el otro 30% se lo reparten entre millones de altcoins. Además, si quitamos las 4 o 5 de más capitalización, prácticamente el 90-95% del mercado está en eso. Y el resto, que son millones, apenas tienen pues el 5% o el 3%. Si quitamos las primeras, las 10, 15 primeras, es que no queda nada para el resto, un 3%. No valen nada las altcoins. A partir del puesto 15 para abajo no valen nada. Prácticamente todo el mercado es Bitcoin. Luego existen un grupito de 10, 12 que ponderan algo y el resto no vale nada. Este gráfico nos lo deja claramente, ¿vale? Bueno, pues tras ver este gráfico ahora vamos a ver si las altcoins, que como decíamos, pues habían caído contra Bitcoin la mayoría de ellas, y ahí en ese gráfico sí que se demuestra que ha sido así. Como veis, AVE se desplomó, está en esa zona de suelo, parece que quiere intentar rebotar algo. Lo mismo Cardano, se desplomó y parece que rebota algo. Está bastante muerto el proyecto, hasta Charles Hoskinson ha desaparecido.
BGB, como veis, ha tenido una pequeña corrección estos días, pero se ha mantenido fuerte las últimas semanas, lo mismo que BNB, o sea, los exchange bien, porque siguen negociando. Hay gente que, bueno, pues quizás ha dejado de lado eh, las criptomonedas, pero igual está negociando acciones en los exchange, porque también están empezando a ofrecer acciones, en algunos casos directamente como backpack, que son acciones reales con derecho a dividendo, en otros casos tokenizadas, como dijimos el otro día, como en Kraken, por ejemplo, pero ya están empezando a ofrecer esos productos. Entonces, aunque el mercado de criptomonedas anda flojo y seguramente el volumen en criptomonedas ha disminuido, como tienen ahora ese otro volumen en otras cosas que antes no tenían, compensan y por eso los tokens más o menos se están comportando relativamente bien. Ethereum también ha tenido rebote estos días, pero fijaros que está por debajo de los mínimos que tenía antes de toda esta caída. Así que a pesar de que ha rebotado bien, el comportamiento también ha sido negativo con respecto a Bitcoin en estos últimos días. Solana rebota un poco, pero también está en el mínimo anterior. Esta zona que hizo en mayo, a principios de mayo, pues ahí está, más o menos. Tron baja un 0,7, es de las que mejor se ha comportado también, como veis, ha subido por encima del máximo anterior, ha tocado la línea que ahora es resistencia, que antes era el soporte, y seguramente irá un poco hacia la línea inferior en las próximas jornadas. XRP 0,22% arriba, ha rebotado un poco también en la zona cercana a la zona de los mínimos. Fijaros que tuvo una mecha que le llevó casi a los mínimos y ahí es donde ha rebotado. Y ZK rebotó un 4%, está rebotando bastante otra vez. No sé cómo la gente vuelve a tener confianza cuando ha habido un error que ha permitido gastar varias veces la misma moneda. O sea, es una cosa tremenda. Y aún así, vuelve a recuperar. Tremendo, ¿eh? El mercado a veces hace unas cosas increíbles. Y bueno, nada más, dejamos ahí el vídeo con Bitcoin en 62.844. Ya digo, esta semana no deberíamos caer. Si caemos esta semana, la cosa otra vez vuelve a ponerse fea. Deberíamos aprovechar cualquier rebote que tenga la bolsa para ir hacia la zona de 67.000 al menos. Y si no la aprovechamos, mal, porque la bolsa, bueno, pues sí, en el medio plazo todavía creo que va a subir a los máximos otra vez, pero si no aprovechamos esos movimientos, pues cuando vuelva a corregir nos va a volver a pillar en un mal punto. Y si nos vuelve a pillar en un mal punto, pues volvemos a tener caídas por encima de lo que nos correspondería con respecto a lo que están haciendo los índices y otra vez volveríamos a las andadas, ¿no? Así que necesitamos un impulso importante en estos próximos días si queremos que nos saque de esta zona y empezando por hoy. O sea, hoy debería atacar esa zona de 64.500 porque si no, con un rebote en las bolsas no somos capaces de romper la primera resistencia seria que hay, pues mal vamos, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, a ver cómo reacciona esta tarde y si somos capaces de hacer algo positivo. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.